ahí tenemos, como les habíamos dicho, por eso empezamos en friega, porque tiene muchas cosas que hacer el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. Broso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emilio? Con el gusto de saludarte. Igualmente. Un placer. Hay un informe que se presentó, un informe preliminar de todos aquellos trabajos que tú nos hiciste el favor de avisarnos desde la semana pasada, que empezaban justamente ese lunes que estuviste tú y estuvo James Cavallaro. James Cavallaro, muy buena onda este cuate. Y entonces, para que ustedes tengan más o menos de lo que pasó, les estuvimos consignando dónde estuvo todo este grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en qué estados estuvieron, con quiénes estuvieron compartiendo. Pero aquí, chamacos, después de haber entregado el informe preliminar, el Estado mexicano considera que si bien algunos casos específicos que ellos observaron se han presentado en condiciones preocupantes, estos no reflejan la situación general del país en materia de derechos humanos. El comunicado que emitieron esta tarde, se refiere al informe de la Comisión, tampoco refleja el amplio intercambio de información que ha existido entre las distintas autoridades y los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco refleja las posturas que estos últimos han manifestado sobre los avances que existen en cada materia y que además están contenidas en su informe preliminar y bla, y bla, y bla, y bla, y bla, y bla. Muy bien. Emilio, ¿cómo prepararon ustedes, cómo hicieron este informe que presentan al gobierno mexicano como preliminar? Porque a principios del próximo año ustedes darán a conocer y entregarán el informe oficial, vamos a decir, de la Comisión Interamericana. Es así, Víctor. Mira, por supuesto, saluda a Marisa, doctor. Qué gusto. Ahora el privilegio Ahora de está este con lado. la doctor. Pero no me digas, Víctor, no, te voy a decir Isabel. Bro, hijo de la... Digo, por Chabelo. Un lapsus indebido. Es que me pongo nervioso. Así es, Nervioso. Por eso mejor me refugié aquí. Pero además el regreso sí fue un poco No, intenso. esto estuvo muy carbón. Y vamos a empezar el lunes de alguna manera. Qué bárbaro. Bueno, a tema. Resulta que la Comisión viene haciendo un monitoreo de lo que pasa en México desde hace mucho tiempo. Sí. ¿No? El año pasado se presentó un informe sobre la situación de los migrantes. Tenemos audiencias 2 veces al año. En el caso particular de México son al menos 5 audiencias. La Comisión ha venido registrando información sobre lo que pasa en desaparecidos, en ejecuciones, en otro tipo de temas. México es uno de los países a los que se están dando un monitoreo. Por ejemplo, el año pasado fue el país con el segundo mayor número de comunicados de prensa sobre lo que pasa, en particular hacia periodistas y defensores de derechos humanos, externando preocupación. También hemos recibido una enorme cantidad de denuncias en materia de violaciones a los derechos humanos. El año pasado recibimos 1.800 denuncias, 500 de ellas de México. Es decir, la Comisión tiene un cúmulo de informaciones importantes que también retoma, por ejemplo, de entidades como Naciones Unidas. Ajá. Han venido acá relatores, han venido otras instancias, retomamos información, le pedimos al gobierno, hay una facultad que le da la Convención Americana de Derechos Humanos, para solicitar información. Solicitamos información al Estado, ciertamente nos la entregaron después de la reunión, pero nos la entregaron, la pedimos con un mes de anticipación, la vamos y la consideramos y la consideraremos aún más. Pero al final del día, el sentido de una visita obedece a un análisis de dónde la Comisión considera que la cosa está más grave. No fuimos a esos lugares sencillamente por ir a esos lugares. Vamos, déjame ponerte un ejemplo. Probablemente Tenosique no está de los 10 primeros destinos turísticos del país. Ajá. Probablemente eso no pasa con Tenosique. Tampoco creo que pase con Iguala. No. Entonces fuimos a esos lugares porque hay un diagnóstico de lo que sucede en el país. Fuimos a Ayotzinapa, fuimos a Chilpancingo, fuimos a Iguala, en Guerrero. Fuimos a Nuevo León, a Monterrey y a Saltillo. Fuimos a Veracruz, fuimos a Villahermosa. En fin, este mapa obedece a una condición de riesgo que tiene un diagnóstico detrás. Hubiéramos querido ir a otros lugares.
Hubiéramos querido ir a Michoacán, hubiéramos querido ir a Zacatecas, a Chihuahua, a Baja California, Tamaulipas. a Tamaulipas. Hubiéramos querido ir a otros lugares y no se pudo por cuestiones de tiempo y logística en términos de recursos y condición de operación entre el Estado y la Comisión. Pero este elemento le permitió a la Comisión constatar, a partir de hacer un informe, de tener trabajo previo, es un equipo profesional, es un equipo integrado por gente de todo el continente que conoce lo que está pasando en México. Y la convicción de la Comisión es justamente a partir de encontrarse, por ejemplo, nos encontramos con el titular del Poder Judicial. Vimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia y algunos ministros. Vimos a los titulares del Poder Legislativo, al presidente de la Cámara de Senadores, al presidente de la Cámara de Diputados. Vimos importantes secretarios. Vimos al secretario de Gobernación, vimos a la canciller, vimos a la procuradora. En el informe que ustedes podrán ver, el informe preliminar, está en la página www.cidh.org. Viene la lista de autoridades, la lista de entidades, es un recuento largo. Y justamente esa metodología permite en transparencia ver con quién se habló. Y una parte importante fue hablar con víctimas. Hablamos con centenas de víctimas. Tuvimos una reunión en la Ciudad de México donde vino gente de muchas partes de la República Mexicana, de Michoacán, del centro. En Monterrey fueron muchas personas del norte. O sea, no solo es porque haya sido esas entidades. Pero al final, con toda esta metodología, la Comisión llega a la convicción de que hay una grave situación, una grave crisis de violaciones a los derechos humanos en un contexto de violencia y de inseguridad. Sí. Con una muy escasa respuesta de atención a las víctimas. Eso hay que así decirlo. Y como tú enfatizabas, en un contexto de impunidad estructural. Es decir, el problema que está viviendo este país es que sí, se reconoció en las observaciones preliminares, digamos, por principio, una apertura del gobierno que nos invita. Eso es indudable y se reconoce. Y qué bueno, porque así tiene que ser la cooperación internacional. Es un signo positivo. Así lo dijo la OEA. Qué bueno que se abrió México, que está en la cooperación internacional. Pero también, hombre, si pasaron cosas en el sexenio anterior, indudablemente, hay un problema que tiene que entenderse, que en ese sexenio tiene que avanzar la justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano. La gente no lo está encontrando. Y también encontramos en algunas entidades que siguen pasando cosas. De manera que el sentido de este mensaje es darle al país una oportunidad para que pueda verse a sí mismo, para que tenga condición de aprovechar y enfrentar estos desafíos. Por eso se terminan recomendaciones. Al final del día, lo que se estaría esperando del gobierno es que tenga la oportunidad, no solo el gobierno del presidente Peña, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la condición de los estados puedan responder a esta condición de crisis. Mira, déjame darte 3 ejemplos, Broso. 15 estados de la República Mexicana no tienen tipificado el delito de tortura. ¿Cómo vas a calificar, cómo vas a enfrentar, cómo vas a combatir esa práctica si en 15 estados de la República Mexicana no está tipificado el delito de tortura? Segundo ejemplo, hicimos un extraordinario esfuerzo en este país por trabajar, construir la Ley General de Víctimas. Y se hace una ley modelo y se constituye una entidad que se llama Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El clamor, el reclamo, la decepción tan profunda de las víctimas de la pequeñita respuesta es increíble. En todos lados nos dijeron, esta entidad, en lugar de proteger, hace más largo el calvario. Por ejemplo, en Iguala nos decían los otros desaparecidos, este grupo que crece, cuando empiezan a buscar a los estudiantes y salen fosas con cuerpos y con cuerpos, así como brotar margaritas. Y esa gente dice, igual ahí está mi familiar. Encontramos en ese grupo, van a una iglesia, 300 familias. Dicen que ya están llegando cerca de 400. Bueno, la CEAP les ofrece un apoyo económico porque muchos de ellos pierden el sustento económico con la desaparición. Y les dice, bueno, yo les voy a dar un apoyo económico. Sí, me acuerdo que se hizo un fondo para las víctimas, justamente por eso, porque la gente tenía que viajar de un lado a otro y se quedaban sin trabajo, perdían todos los ahorros. Nos dicen 2 cosas. Primero, mira, de los 300 que somos, nos ofrecen un apoyo de 20 paquetes económicos. ¿Cómo que 20? Sí, mira, y tú puedes escoger entre una máquina de coser, 3 cochinitos y alguna otra cosa, para 300 familias. Y lo que nos dicen, eso tendrá que se explicar,
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tienen un fondo, un fideicomiso de atención a víctimas de 1,000 millones de pesos y han ejercido 13. Por las trabas. Es más, les dejaron una manta que decía, miren, ya no podemos venir. Si quieren, vayan a Acapulco, a Chilpancingo. Vamos, y ese tipo de cosas son cuando el Estado genera una serie de respuestas y no están resolviendo. Y la tercera fueron cosas como las que pasaron en Tabasco o cosas como las que vimos en Veracruz, donde las personas empiezan a narrar lo que viven. Hay 2 testimonios que son realmente demoledores. Una muchacha nos platicó con lujo de detalles de las múltiples personas que estaban ahí, cómo había sido violentada sexualmente por distintas personas, entre ellas servidores públicos. Y también nos cuenta las familias en Iguala cómo ellos, buscando con sus propios recursos extraordinariamente limitados, han encontrado 104 cuerpos. Se los entregaron o le dijeron a la PGR y les han identificado 7. Son las familias y decían, parecemos buitres buscando cadáveres. Broso, México es un país que tiene avances importantísimos en materia constitucional, en Plan Nacional de Derechos Humanos. Tiene leyes como la de víctimas, como la de niños y niñas, como la reforma del amparo, la reforma constitucional para hacer una ley, que ojalá sea una ley nacional en materia de desapariciones y tortura. Todos son avances innegables. Qué bueno que se tienen, y además es el conjunto del país que lo logra. Pero hay una distancia abismal, donde la gente no está encontrando justicia, donde no hay respuestas. Hay como 2 Méxicos. Es un gran tema. Déjame preguntarte esto, porque ya a estas alturas, hablando de 2015, no estamos hablando como si fuera hace un siglo, que nos vamos enterando después de meses de lo que sucedió. Es inmediato, ese es tiempo real. Entonces, todo lo que ustedes plantean en el informe preliminar, todos sabemos en este país que es verdad que eso existe, que está y que lleva mucho tiempo imperando la impunidad, la corrupción. Tenemos una frontera sur que duele todos los días y sigue doliendo más y que provoca un dominó maldito, ¿no? Sabemos perfectamente lo que es la cuestión carcelaria, sabemos lo que son la cuestión de los jueces, de los magistrados, o sea, todo esto lo sabemos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes tienen países y tienen nichos. Dime, ¿qué país está en el nicho 4? Mira, hay un informe anual donde en el capítulo 4 se ponen las preocupaciones principales que la Comisión tiene. En ese capítulo, en ese apartado, ahora están Venezuela y Cuba. Venezuela y Cuba. Entonces, afortunadamente, México está en un ámbito de cooperación internacional. Ojalá mantenga ese ámbito. Y por eso se hizo mucho mejor el ámbito de hacer una visita, porque es mucho más productivo, es mucho más constructivo. Se le dan al país recomendaciones. Y entonces el país tiene condición, en su propio proceso y sus distintas instancias, de seguir y atender. La visita, por ejemplo, tuvo la oportunidad de que se organizaran una enorme cantidad de instancias de sociedad civil y hacer una agenda común. Pudimos ver a gobernadores, pudimos ver instancias internacionales, pudimos hablar con académicos, y eso genera un movimiento y un proceso. Por eso es tan importante que el gobierno aproveche, en términos de su condición de titular del Ejecutivo, esta oportunidad. ¿Qué es lo que se espera de unos gobiernos con talento y talante democrático? Que encabece la indignación. Si los gobiernos encabezan la negación, no solo asumen el costo, sino que le niegan al país la posibilidad de avanzar en algunas crisis. Y por increíble que parezca, hay quien dentro de la estructura del servicio público dice que el fenómeno de desapariciones forzadas no existe. Nos lo dijeron así como te lo estoy diciendo. No existe. Es que es común que la gente desaparezca. La gente se va. No, hay algunas personas que nos decían, Leopoldo, Marisa, se van con sus novios. No, señora, no lo busque, se fue con su novio. Y luego le dice a una señora que perdió a su hijo. Y luego hasta las muchachas regresan con premio. Pero es obligación del Estado buscar. Esa es su primera obligación. No, se fue de parra. No, está en el otro lado. ¿Y qué te parece la reacción, la primera reacción al informe preliminar, donde salen diciendo, bueno, sí, de alguna manera, pero no tanto? Sí es cierto que sucede, pero no en todos lados.
Sí, sí sucede, pero no así como lo están diciendo ellos. O sea, realmente parece un juego de locos, porque todo mundo sabemos que esas cosas pasan desde hace mucho tiempo. Y de alguna manera, o no, de todas maneras, celebramos que venga una tercera parte y diga, pues sí. Sí está sucediendo esto. Hay una gran crisis de derechos humanos en todo el país. Claro. En el norte, en el sur, en todos lados hay esta crisis. No deberían aprovecharlo de forma contraria y aprovechar esta inercia que les daría el aire necesario para por fin hacer lo que debieron haber hecho desde el principio, quizá antes de las reformas. Mira, le preguntan a la presidenta de la comisión, a Rosmarie Antón. Oiga, presidenta, dicen que ustedes solo visitaron 6 estados. ¿Qué opina de eso? Y dice la presidenta, bueno, yo creo que lo que nos están diciendo es que si hubiéramos tenido más tiempo y más estados visitados, hubiéramos tenido más información. Hubiéramos encontrado más cosas. Claro. ¿No? Me parece que la lógica de la presidenta es así de clara. Así es de clara. Así es de clara. Entonces, estoy muy consciente de 3 cosas. Primero, hay una señal muy positiva de apertura y que esperamos que así se mantenga. Ese es el principio de cooperación internacional y en derechos humanos. Ahí está la importancia del trabajo del grupo de expertos, que esperamos se atiendan sus requerimientos para trabajar y que continúe trabajando. ¿Se quedarán los siguientes 6 meses? Esperamos que así sea. Está pendiente alguna respuesta que tienen que darle al grupo de expertos y la comisión tiene mucho. El trabajo de la comisión hoy es generar condiciones para que ese grupo pueda trabajar. Hoy por hoy la comisión no está asumiendo el caso Ayotzinapa propiamente, sino a través de este grupo de expertos. El Estado mexicano tiene que dar algunas respuestas y esperamos que sean prontas y positivas. ¿Pero de qué depende que se queden o no? Dependen de que tenga condiciones para trabajar. Por ejemplo, que la averiguación salga de la CEIDO y esté en derechos humanos. Que sus procuradores como Tomás Herón dejen de estar boicoteando a la investigación. Así dicho, con nombre y apellido. Se lo dijimos a la procuradora. Depende que haya un fiscal para el caso, con un equipo totalmente nuevo. Depende que haya condiciones para que puedan acceder. Depende que se dejen de hacer las cosas que el grupo de expertos dijo que no era debido que se hicieran. Y nos dijeron, afortunadamente, nos dijo la procuradora, nos dijo Gobernación, se van a atender. Entonces hay plena confianza de que eso se haga. Tienen plena confianza para que ellos se queden y tenga sentido que se queden. Esa es la expectativa, esa es la apuesta, porque no solo es bueno para México, es un modelo de cooperación que puede servir para todo el continente. Oye, Emilio, razones, motivos diversos. En esta mesa, Rafael Cardona dijo hace unos días, viernes, que la comisión tiene secuestrado al gobierno, al Estado mexicano. Ahí ese es un poquito el síndrome de Juan Escutia. Sí. El síndrome de Juan Escutia es aquel persona, funcionario, que en casos de cooperación internacional en derechos humanos se enrolla en un oficio, escritorio, documento, periódico y se avienta de lo alto de su escritorio diciendo que se violó la soberanía. Es todo al revés. Nosotros intervenimos aquí porque un Estado libre y soberano firmó unos compromisos internacionales. Nosotros venimos aquí porque un Estado libre y soberano se comprometió con sus ciudadanos de cumplir. Nosotros venimos aquí porque nos invitaron a venir. Exacto. Nos invitaron a venir y además quiero repetir unas palabras de alguien que no voy a nombrar, porque la verdad no quiero tener un derecho de réplica el día de hoy de esa persona. Pero dice, ¿para qué vienen? Si aquí el talento sobra. Bueno, desde luego que debe haber mucho talento, pero no se ha logrado absolutamente nada de lo que se anda luchando desde hace décadas. Tenemos que tener, como tú dices, la oportunidad de tener un tercer espejo para todos podernos ver. Sí. Porque no podemos tener un México para un espectro de la sociedad, otro México para otro espectro, otro México para los empresarios, otro México para los políticos, otro para el pueblo. O sea, ya no podemos y realmente ya no tenemos cómo hacerlo. Así que vamos a estar muy pendientes, Emilio Álvarez y Casa, desde luego de este informe preliminar que les invitamos a leer en cidh.org. Ahí está el informe preliminar que ustedes presentarán ya a principios del año, en enero del próximo año, ya el informe tal cual, y estaremos pendientes de que el grupo de expertos internacionales puedan tener lugar, espacio y sentido en este trabajo con respecto a los muchachos desaparecidos en Iguala. Ese es el caso. Estamos claros que hubo cosas del pasado, estamos claros que hay avances, pero también estamos claros que ahora se tiene que tener condición de respuesta. Así es. Y el trabajo que nosotros hacemos
es contribuir en ese escenario de oportunidad. Broso, muchísimas gracias. Y el otro, pues que chifle su Mauser. No. Yo le digo. Tú dile. Te juro que le digo de todas tus partes. No, al contrario. Un gusto, Broso. Muchas gracias, Emilio. Que estés muy bien. Que estés muy bien, nos veremos pronto. Por supuesto que sí. Oigan, mis chamacos, en este momento 7 de la mañana, corte informativo. ¡Órale!